Al final quedaron dos preguntas y voy a tratar de contestar brevemente en la introducción, porque después en el mensaje, si quedan dudas, tal vez me puedan ser aclaradas. ¿Se acuerdan cuáles eran las preguntas? No me acuerdo la que hice yo. No, bueno, dos preguntas hiciste vos, así que esas dos están. No, para mí fueron dos, tal vez es una sola y yo la desglosé en dos. Si un cristiano cree que perdió la salvación, ya no es salvo y ha caído de la gracia, y yo entonces le puse es cristiano. Para responder a esta pregunta, no sé si la entendieron la pregunta, si algún cristiano cree que perdió la salvación O que se puede perder. o que se puede perder, ha caído de la gracia, ya no es salvo. Para responder tendríamos que tomarnos muchos temas, muchos mensajes, tal vez para profundizar el tema de la seguridad de la salvación. Pero si hacemos el ejercicio simplemente leer Gálatas, que es en realidad el sentido del texto donde está el contexto del Gálatas 5:4, donde dice que de la gracia habéis caído, o de Cristo os desligasteis, de la gracia habréis caído, dice el versículo. Está en un contexto donde hay, les recuerdo, judaizantes que están diciendo, ajá, ustedes creen en Cristo, pero además tienen que circuncidarse, guardar toda la ley, hacer todos los ritos, y entonces sí son salvos. Entonces, entramos ahí en la disyuntiva. O es Cristo suficiente o no es suficiente. Si es suficiente, ¿para qué agregarle ritos de la ley? Y si no es suficiente, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué creemos en Cristo? Hago mis obras y mis esfuerzos y ya estoy salvo. ¿Alguien fue salvo así? ¿Alguien puede ser salvo así? La Biblia dice que no. Pastor, esa es una polémica la salvación. Yo he escuchado a muchos de predicadores. Unos dicen sí que pierde y otros que no se pierde la salvación. Es una polémica, es cierto, pero la Biblia para mí es suficientemente clara para darnos la seguridad. Una vez que creíste, sos salvo para siempre. Es más, este cuestionamiento surgió más de 1900 para acá que antes. Antes no se cuestionaba, más acá en algunos grupos de creyentes, y ahora más con ciertas fusiones ha aparecido esto de que no se puede tener seguridad de la salvación. Ahora, la pregunta que yo hago para dejar pensando, si alguien quiere justificarse por la ley, ¿para qué quieres justificarte por la ley? ¿No te es suficiente Cristo? ¿Crees que lo que Cristo hizo no cumplió los requisitos de Dios? O sea, Cristo hizo hasta el 99%, he escuchado eso, 99%, y el 1% lo tienes que hacer tú. Si no lo haces, no sos salvo. Sabemos que por la ley no hay justificación posible. Efesios 2, 8, 9 y 10 hablan de que por gracia sois salvos. Incluso, por la fe, dice incluso, esto es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces a veces el motivo de decir yo cumplo con la ley es ¿qué cosa? Querer gloriarme, o sea, yo pongo yo adelante. El contexto de ese texto no pareciera hablar de perder la salvación, sino más bien del que no es salvo, del que se está queriendo justificar por algo que no tiene. Pero bueno, no quiero entrar en profundidad porque vamos en el texto de hoy y en el transcurso del mensaje creo que va a haber argumentos de la palabra que nos puedan llegar a aclarar más el tema de la salvación y de la seguridad de la salvación y por qué esto es lo que decimos. El tema de hoy es el pacto de gracia.
Y para ello quiero leer algunos versículos, retomando desde el 25 de Gálatas 3 hasta el 4:7. 4:7. Y dice así, Gálatas 3, 25 hasta el 4:7. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos los sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo quiero que solamente en este texto vayan prestando atención con qué seguridad está hablando del que es salvo. ¿Sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre, está en signo de exclamación, ¿sí? Así que, ¿qué cosa? Ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Amén. Hablamos del pacto de gracia y por más que no lo voy a desarrollar en este momento, sino que al final quiero hablar de los tres pactos principales o de los que resumen los pactos. Pero el pacto de gracia es la expresión del pacto de redención, el cual sí quiero profundizar un poco. Pacto de redención. No sé si han escuchado hablar del pacto de redención. Bueno, no todos los teólogos hablan o lo definen de esa manera, pero todos de alguna manera se refieren a él. El pacto de redención es realizado no entre Dios y los hombres, sino allá en la eternidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre e Hijo sí están explicados en Filipenses. Cuando hablamos en Filipenses, cuando estudiamos Filipenses, ¿se acuerdan? Cuando la kenosis de Cristo, ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 2, 5 al 11, que estando en la condición de Dios, no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando cuerpo, vino, se humilló como siervo, y no solamente como siervo, sino como siervo hasta la muerte en obediencia al Padre, por lo cual Dios mismo lo elevó hasta lo sumo. Hay muchos textos más, en Hebreos habla de que, refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento incluso, de que ofrenda no quisiste, sino que me diste cuerpo. Jesús no tenía cuerpo, pero en un momento sí lo tuvo acá para poder venir a cumplir su propósito de redimirnos. Por eso el pacto de la redención, donde el Hijo voluntariamente toma esa, podemos decir, carga sobre sí para venir al mundo, vivir en santidad, justicia, y llegar al final de su vida y ponerse delante del Padre en el huerto de Getsemaní. Dentro de unos días vamos a rememorar eso y decir que no sea mi voluntad, sino la tuya. Algo que ya has decidido, así será. El pacto de gracia es porque
¿saben? La palabra gracia es regalo. ¿Sí? La recordamos, regalo. Es un regalo de que Dios ofrece al pecador que desea y requiere o se ve, es necesitado de la salvación. No la puede comprar, no la puede adquirir, sino que la debe esperar como un regalo, que es lo que Dios propuso. Y ahí podemos tomar lo que en resumen de los versículos 26 al 29 que hemos leído hace un momento, dice 3 cosas que lo vamos a desglosar en un rato, pero para darla como resumen. Somos hechos hijos de Dios. Les dije hoy al leer que tengan en cuenta la seguridad con que habla. Somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe, lo dice, lo recalca. Y en tercer lugar, ¿por quién? Por Cristo Jesús. La ley no pudo hacernos hijos de Dios, sino que, como vimos en el mensaje anterior, la ley, tomando ocasión de nuestra carne, nos encarceló. Pero lo que sí consiguió la ley es llevarnos a Cristo. Por eso, el pacto de gracia, en el pacto de gracia, Dios nos viste de Cristo. Es un regalo de Dios, no es lo que yo compré, porque normalmente, para poner en contexto a lo que significa vestir, ¿no? Te va a una tienda y se elige una pilcha, se la compra y se la coloca. Ahora, contento, bueno, miramos las mujeres, pero los hombres no miramos la que por ahí nos queda, nos ponemos y ya está, pero las mujeres por ahí eligen, ven que les queda bien el color, si combina, si le va a quedar para tal ocasión, no. Pero hay un sentido de por qué nos vestimos. Hay algo que ahora es exterior, que nos muestra algo, o que algo que reflejamos cuando nos ponemos el vestido. Cuando venimos a una ocasión especial o nos reunimos a la iglesia, nos venimos en pijama. Cuando vamos al colegio, no se van tampoco en hojotas porque hay un uniforme. Bueno, Cristo, dice Dios, que nos da su uniforme. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa eso? La justicia de Cristo. Pero primero quiero aclarar, porque me salté acá algo, lo que estáis bautizados. No se está refiriendo al bautismo en agua por agua o debajo del agua, como sea. No es bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo somos bautizados, 1 Corintios dice, somos bautizados en un solo cuerpo, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ese bautismo del Espíritu Santo lo recibimos al aceptar a Cristo. Eso es el que fue bautizado, el que aceptó a Cristo, el que recibió. También hay otros textos, Romanos 6.3 por ejemplo, pero lo que está refiriendo acá es habiendo aceptado a Jesucristo, habiendo sido salvado por él. Ahora, ¿qué hace Cristo? Nos viste para la ocasión, para una pilcha para la ocasión. Revestidos, ese significa de la justicia de Cristo. Es una nueva vestimenta que indica un antes y un después. No nos levantamos de la cama con un vestido ya listo para irnos a algún lugar. Bien podría ser, si estamos apurados, pues podemos llegar a salir así como estamos, pero en general uno se viste porque me levanto y hay algo ahora que me voy a preparar para eso. Eso es lo que pasa cuando Dios nos salva, nos reviste de Cristo. Antes estábamos encerrados en prisión bajo el pecado que nos tenía retenido, y ahora nos viste con la vestido de Cristo, indicando que hay algo nuevo. Y en Efesios 4:24, si lo quieren anotar o lo quieren buscar después, nos habla de revestido del nuevo hombre, algo que indica lo que pasó acá adentro. Yo tengo ganas de ir a una fiesta, me encanta ir a esa fiesta, me voy a vestir en la ocasión de esa fiesta, entonces indica lo que hay dentro mío. Cuando Cristo nos reviste, cuando estamos revestidos de Cristo, nosotros debemos reflejar
lo que ocurrió en el interior. Dice, pacto de gracia, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo a Israel. Ese es el regalo, uno de los regalos que Dios nos da al aceptar al Señor. 28. A veces este texto es tocado fuera de contexto, no es el motivo de este mensaje para analizar lo que se puede llegar a sacar fuera de contexto, sino decir realmente lo que quiere decir. El texto, ¿qué dice el 28? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa? La salvación nos unifica, nos pone en la misma condición. No significa otra cosa porque está en el contexto de la salvación. Cuando Cristo nos liberta del pecado, nos pone en un solo cuerpo. Y dice, ya no importa la raza, judío o griego, uno. Ya no importa la condición, libre, como dice, esclavo o libre, esclavo o libre. En el momento que Pablo escribe, existía la esclavitud. Incluso creyentes tenían esclavos. Filemón tenía a Onésimo como esclavo. No lo podemos negar, porque está en la palabra. Entonces dice, pero ahora, incluso en Filemón, si ustedes leen, él le dice, ya no le reciban más como esclavos, sino como un hermano. Ahora ustedes son, una vez que Onésimo acepta a Cristo, los dos son iguales. Ante Dios, los dos son iguales. Por más que te sigas sirviendo como un siervo, haciendo el trabajo del siervo, tú eres el Señor, el amo. Ustedes ante Dios son iguales. Pueden arrodillarse los dos y orar juntos, porque son iguales. Pueden cantar juntos, porque son iguales. Y después aparece lo otro, que estaba bastante desparcido por el imperio romano, que la diferencia entre hombre y mujer. También los judíos haciendo mal uso de la palabra de Dios, que el Dios mismo nunca hizo la diferencia entre varón y mujer. El judío sí lo hizo, y los romanos, los griegos también. Entonces ahora dice, ya no hay más varón ni mujer, van ante Dios y los dos son iguales. La salvación nos pone en una misma condición. Y ahora, algo más. En el pacto de gracia, dijimos que nos viste, versículo 27, 28, nos pone en la misma condición. El 29 dice que nos da dentro, nos inmerse o nos pone dentro del linaje de Abraham. ¿Cómo? Si nosotros no somos del linaje de Abraham. Aunque a veces alguno pueda tener dudas, ¿y será que no soy del linaje real de Abraham? Pero en su mayoría los creyentes hoy no son del linaje de Abraham. ¿Cómo sucede esto? Si soy de Cristo, soy del linaje de Abraham. Ya en el versículo 7 había dicho, ¿se acuerdan? Sabed por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya lo hemos hablado en el primer mensaje. El pacto que Dios hace, que es un pacto de gracia con Abraham, y el pacto de gracia no es uno solo, después lo vamos a ver un poco más en profundidad. El pacto de gracia que Dios hace con Abraham es darle su regalo de salvación, porque él le cree a Dios y es tomado como un acto de justicia. No que Abraham haya sido justo, sino que Dios le regala justicia por la fe. Y lo que más a mí me llama la atención y me pone feliz y contento es que dice linaje de Abraham sois. Al momento que usted ha creído, es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas las naciones, o las familias de la tierra, dice en Génesis 22. Las familias de la tierra. Entonces,
nos viste de Cristo, nos pone en una misma condición y nos incluye en el linaje de Abraham. ¿Por qué aclara Pablo esta situación? ¿Por qué? Porque los judíos decían, ¿se acuerdan? Hasta con Jesús se pusieron a discutir si nosotros linaje de Abraham somos. Pecho sacaron. No somos nacidos de fornicación, somos del linaje de Abraham. O sea que Dios tiene una puerta que dice linaje de Abraham y la otra vemos a quién le abre. No es así. Pero en el caso es una sola donde Dios dice, yo te he aceptado, te he dado mi justicia y ahora sos parte del linaje o de la promesa que le hice a mi siervo, a mi amigo Abraham. Seguimos y queremos, ahora el primer punto entonces es que el pacto de gracia es expresión del pacto de redención. ¿Por qué? Porque nos redime con gracia, con sus regalos. Y el segundo punto es las bendiciones del pacto. ¿Cuáles son las bendiciones del pacto de redención que también está expresado en el pacto de gracia? Versículo 1 del capítulo 4 nos habla de que, del 4, todos los 7 primeros versículos hablan esto, de las bendiciones del pacto. Y lo vamos a ir desglosando a una por una, brevemente, porque no son difíciles de entender, están bien claras acá. Pero primero él habla de que, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere a un esclavo, aunque es señor de todo, porque está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Él pone la misma condición, o sea, hace un ejemplo, una explicación. ¿Qué pasa cuando estábamos sin Cristo? En el caso del judío, bajo la ley, dice, aunque seas dueño de todo, como un niño que es el dueño de toda la herencia de su padre, no tiene ninguna diferencia que un esclavo, incluso es cuidado por los esclavos. Acá conecten con la pregunta al principio de que si por la ley tenemos algún motivo para justificarnos. Si es necesario buscar la ley para agregarle algo al pacto o a la salvación. Dice, si te pones bajo la ley eres como un niño, no estoy diciendo eso ahora, estoy explicando, eres dueño de todo, pero no tienes nada. Estás en la misma condición que un esclavo. Pero hay algo que una de las bendiciones que nos da el pacto de redención en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y acá hay algo que nos pone... nos llama la atención cómo es Dios que prepara el tiempo de la venida de Jesús, incluso el tiempo de nuestra salvación. Dios no le sorprendieron a él cuando trae a Jesús al mundo, en que cuando está en su ministerio vengan los sacerdotes, sumo sacerdote y todos quieran crucificarlo y terminan crucificándolo. No le cambiaron los planes a Dios, sino que eso eran los planes. Dios, cuando vino el tiempo, el Padre decide, así como el Padre, fíjense que incluso en el mismo ejemplo dice que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 2, 4, 2. Dios, como Padre, decide el tiempo. Como el padre de un niño que es todavía no puede tener la herencia, decide cuándo, a qué edad y en qué momento va a tener la herencia. Así Dios decidió el momento que Cristo viene al mundo y también el tiempo de la salvación. Y lo que sí quiero también resaltar es que dice en el versículo 4 que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
No sé si alguien tiene abierto otra versión y por favor lo pueden leer porque ahí habla de que su vida cumplió la ley. A ver, Guillermo, ¿no? Ahí tiene abierto. Bueno, yo me olvidé anotarlo, pero en otra versión dice, que su vida, ahí está Guillermo, ¿sí? 4, sí, 4. 4:4 acá dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahí está. Sujeto a la ley. Sujeto a la ley. Acá dice nacido bajo la ley. Significa lo mismo, pero no lo captamos de una manera más clara como lo dice esa versión. Cristo se sujetó a la ley desde el nacimiento. Cumplieron sus padres el rito. ¿Se acuerdan que fueron al templo con 2 tórtolas? Lo circuncidaron. Y así cumplió la ley. ¿Por qué? Eso vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero en el caso de que Jesús cumplió toda la ley, ¿eso qué significa? Que la salvación no es solo por su muerte, y eso es lo que queremos verlo después, que no es solo por su muerte, sino también por su vida. Porque fue en perfecta obediencia de Cristo que se somete a la ley. Si voy muy rápido y alguien tiene alguna pregunta, no duden en parar. Como dije, tal vez sean cosas muy sencillas y simples que todos los conocemos, pero hay veces que por ahí se nos escapan en el conjunto. Cuando lo queremos explicar, en el conjunto se nos escapa. Si alguien les pregunta por qué no debemos guardar la ley, bueno, vayan a Gálatas más, pero en este capítulo 3, capítulo 4 y así hacia adelante está bien claro. Pero en él no se queda solamente en esto, sino que en el versículo 5 hay 2 regalos que el Señor, que Dios nos hace, y lo expresa de la siguiente manera. Dice, para que redimiese a lo que estaba bajo la ley, a fin de recibiésemos la adopción de hijos. 2 cosas. Primero, nos redimió. Ya sea cuando éramos niños, ya sea estábamos como esclavos, en realidad a eso se refiere, que estábamos como esclavos del pecado, Dios nos compra, nos redime, porque eso es lo que significa la palabra redimir, era comprar un esclavo y liberarlo. Estábamos bajo los aspectos legales como esclavos, y cuando el padre decide, él compra al esclavo y lo libera. Y en segundo lugar, él no dice, bueno, te compré, ahora eres libre, haz lo que quieras. ¿Qué hace el padre? Compra ese esclavo, me compra a mí, le ha comprado a ti, nos ha comprado a nosotros. ¿Y qué él hace? Dice, va ante el registro de las personas. Bueno, creo que hay otra forma ahora cuando se adopta. En la adopción, trámite de adopción va por el lado del juzgado, ¿no? Va ante el juzgado y dice, bueno, este es mi hijo ahora, yo quiero hacer los papeles de que yo lo adopto como hijo. Era un esclavo y ahora quiero hacer los papeles, quiero adoptarlo como hijo. Fíjense la bondad y la gracia, si acá no hay gracia de Dios. Somos esclavos del pecado. Merecemos la ira de un Dios justo y santo. Pero Él dice, yo quiero comprar ese esclavo para mí. Pero no que sea mi esclavo, sino que más que esclavo quiero que sea mi hijo. Lo voy a adoptar como hijo. Dice en Efesios 1:7 que fuimos comprados por precio. El precio de la sangre de Cristo. Para sacarnos de esa condición como hijos. Y esa compra es la palabra redención que lo vimos en la primera parte del versículo. Ahora, ¿cuánto valor no debería tener para mí
es ese hecho lo que Dios hace? ¿O cuánto valor yo debería darle a Dios en respuesta? ¿Cuánta gratitud yo debería demostrar a Dios en respuesta de lo que Dios hizo? Hay algo, y acá es donde se mezcla, porque a veces se cree que el hecho de responder a Dios, en querer obedecerle y amarle, es un acto de legalismo. No, mi hermano, no es un acto de legalismo, es porque yo respondo a lo que Dios hizo por mí. Es como el esclavo que es redimido, comprado, y dice, yo ahora te quiero seguir sirviendo, y ahora te lo voy a hacer gratis. Esto lo saco fuera, es un ejemplo que estoy dando, no está en este texto. Acá en realidad no dice que nos adopta como hijos. Primero nos compra, después nos pone como hijos. ¿Por qué? Para demostrar la libertad que tenemos en Cristo, de ahora de obedecerle como hijo, de amarle como hijo a padre. Esto debería ser motivo de gratitud todas las veces que venimos ante la presencia de Dios en adoración, en alabanza. Qué gracia tan sublime, sublime gracia que un infeliz salvó. Ahora somos hijos y tenemos todas las ventajas de hijos. En Juan 1:12 dice, todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ser hechos, de haber hecho el trámite de adopción, de ser hijos. Pero algo más, versículo 6. Que me colma de gratitud pensarlo. El Señor me libera del pecado, el Señor me hace su hijo, hace todos los trámites, mostrando una manera humana hoy legal en nuestro país, trámite de adopción, pero cuando termina el trámite el juez dice, ahora sos hijo fulano de tal. El Señor dice, bueno, acá tenés un regalo. ¿Qué más queríamos? ¿Qué más necesitamos? Fíjense versículo 7. 6 y 7. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora nos da el regalo del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu en Romanos 8 dice que clama en oración. Muchas veces lo que nosotros no podemos expresar lo dice con gemidos indecibles o no, que no se pueden pronunciar. Pero es acá donde sí podemos pronunciar Padre querido. Abba, Padre. Dios regala su espíritu a los que primero eran esclavos, que no valían la pena, que no tenían nada, que fueron comprados y hechos hijos. Y en esa condición de hijos les da el regalo, el gran regalo. Y termina así esta sección de Abraham, la ley y el pacto de gracia, dándole una seguridad a cada creyente. Y hablamos de que podríamos hablar mucho tiempo sobre la seguridad. Así que ya no eres esclavo hasta que peques demasiado. No, eso no dice acá. Ya no eres esclavo, sino hijo hasta que decidas no serlo más. Tampoco lo dice. Y si hijo, también heredero de Dios. Todo está en palabras de seguridad. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Por tus méritos? ¿Por lo que vos hiciste? Porque fuiste una buena persona, te portaste bien con los vecinos, le hiciste torta frita y le invitaste, ¿no? Porque algo que hiciste por alguien que necesitaba. No, por medio de Cristo.
ese regalo es la herencia, no, ahí es el siguiente regalo que es la herencia de todo. No solamente te regala el Espíritu Santo, sino heredero de Dios por medio de Cristo. Las riquezas de Dios son nuestras por medio de Cristo. Sí. Tomamos en cuenta todo esto lo que vimos, no solo en este mensaje, sino anteriores, y alguien decide volverse a la ley, yo puedo asegurar, o sea, personalmente creo, tal vez no todos estén de acuerdo, pero yo digo, hay dos cosas. No has entendido o estás rechazando. Si no entendiste, tampoco puedes ser salvo. Y si estás rechazando abiertamente, con mucho menor razón. Entonces, el que se vuelve a la ley, el que quiere volverse a la ley porque alguna de esas dos razones no entendió todavía, y tal vez el Señor siga trabajando y en un momento sí entienda y acepte la salvación y siga a Cristo, y tal vez ya entendió todo y dice, no, yo no quiero saber nada. Me vuelvo a la ley. Cristo no es suficiente. Dejando esta parte ahora, y les dije que iba a hablar de los pactos. Para terminar, el tercer punto es los 3 pactos principales. En la Biblia, y según los autores, según los teólogos, dicen que hay 7 pactos. Algunos dicen 6, otros dicen 7. No todos se manifiestan como un pacto. No dice, hizo Dios pacto con Noé, así como lo hizo con Noé. Pero los términos de un pacto están implícitos en el texto. Tenemos el pacto edénico, que es con Adán antes de la caída. El pacto adánico, o el pacto del Edén, después de la caída, donde ya hay un pacto de gracia ahí, ofreciendo la salvación del nacimiento de la mujer. Noético, abrahámico, sinaítico o mosaico, davídico, pacto con David, y el nuevo pacto, con 7. Cada uno con términos particulares, cada uno hasta con personas distintas o incluyendo a grupos distintos. Pero en términos generales, en base a lo que queremos analizar de dónde viene o por qué hablamos de pacto de gracia, hay 3. Hablamos del pacto de redención, que es el que Dios hizo no con los hombres sino con su Hijo, al redimir la humanidad. Hablamos del pacto de obras. ¿Lo han oído mencionar? Pacto de obras. Y en ese sentido hay 2 que pueden mencionarse como pacto de obras. Uno es la ley, haz esto y vivirás. Ustedes van a ser mi especial tesoro si cumplen todo lo que yo les doy. No hay dudas ahí de que es un pacto de obras. Pero el que a veces entran dudas, y ahora vamos a ver por qué, es el pacto adánico, o edénico mejor dicho, que Dios hace con Adán antes de la caída. Y en base a eso vamos a entender después por qué el pacto de gracia y de dónde viene. Adán y Eva son creados en perfección y con libre albedrío real, lo que nosotros hoy ya no tenemos. Dios hace un pacto, dice, pueden comer todo del huerto, tienen la promesa de la vida eterna, que es el árbol de la vida, está ahí en el huerto porque está descrito, está en el capítulo 2, está en el huerto de Edén. Pero no coman del árbol que está en el medio de la ciencia del bien y el mal.
ellos fracasan miserablemente. Y lo lindo en realidad como lo expresa y lo que leyó Arsenio hoy en Romanos 5:12 en adelante. Ahí es como Adán fracasa y las consecuencias van sobre toda la descendencia. Todos somos pecadores por un solo pecado. Y lo que dice, pero aunque haya muchas transgresiones, por un solo justo, todos somos hechos justos. Por la justicia de Cristo, todos somos hechos justos. Cristo vivió la perfección. Por eso dije hoy que leyéramos en la Biblia que dice que Él vivió bajo las condiciones de la ley. Cumplió las condiciones de la ley en perfecta obediencia. Esa obediencia que Cristo da es para cumplir lo que Adán no cumplió. Hoy podíamos estar en vida eterna sin pasar por el pecado. Pero Adán no cumplió. Entonces algo Dios, no vamos a decir tuvo que decir porque queda mal decir tuvo que hacer algo, sino que ya lo había predispuesto, pero hizo algo. Y viene Cristo a cumplir lo que Adán no cumplió. El postrer Adán, lo dice Romanos 5. El segundo Adán. Y lo hace a la perfección. Ahora, la Biblia sigue hablando de que somos salvos por gracia. Pero por la obra de Cristo, que es el sustituto. Cristo nos salva no solamente en la muerte en la cruz, sino por su vida también, porque Él vivió la perfección que tú y yo no podíamos. Si no, no podría salvarnos si Él no hubiera vivido en esa perfección y cumplir el pacto que Adán no cumplió. Por eso lo nombra como postrer Adán. Así me siguen. Vamos, pacto de gracia, o el pacto de obras, mejor dicho, es lo que Cristo ahora cumple la parte que no. Es como que alguien viene y dice, bueno, vos no pudiste cumplir esto, yo hago un pago de una deuda. Pongamos un ejemplo, pago de una deuda. Y tú no la puedes cumplir, pero viene alguien y dice, yo quiero mucho a Fátima, perdón, me estoy personificando, y no quiero que esté sufriendo con esa deuda, no le deja dormir, y voy a pagar esa deuda. Yo cumplí lo que ella no pudo cumplir en lugar de ella. Eso es lo que Cristo hizo. Ahora, si queremos ser más finos, el pacto de obras que Dios hace con Adán, diciendo no hagas esto, él igual lo hizo, pero no hagas esto, ese pacto de obras, también es de gracia, porque Dios no tiene ninguna obligación de venir a pactar con sus criaturas. Dios no tenía ninguna obligación de venir a darle la ley al pueblo de Israel, que era rebelde y contradictor desde su juventud. ¿No? Dice, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios ahí, por favor, no quiero, yo hago lo que quiero, así, de esa manera, ¿no? Dios no tenía obligación. Por eso, no solamente es de obra, sino que también es de gracia. No hay pura pacto de obras. Pero si hacemos, en términos generales, es un pacto de obras que solamente Cristo cumplió. ¿Estamos ahí? Pacto de redención, Dios en su persona, Dios Padre y Dios Hijo. Pacto de obras, Dios y la humanidad, pero que realmente es completado, cumplido a la perfección por Cristo. Y el último es el pacto de gracia. ¿Qué se refiere al pacto de gracia? Bueno, acá podemos entrar en el edénico, ya dije hoy, cuando Dios va y en vez de quitarle la vida, así porque comiste del árbol, morirás, dijo, le dice,
va, mata un animal, toma de las pieles, le hace un vestido. Ahí también se vuelve a ver revestido de la justicia de Dios, se pone un vestido. Ellos tenían unos delantales, ellos mismos podríamos hablar un montón sobre esto, ¿no? Ellos mismos se querían justificar delante de Dios con sus obras, hicieron unos delantales que no les sirvieron de nada, hojas de higuera. Pero Dios hace un vestido de piel que le reviste ahora sí toda su vergüenza. Con Noé es un pacto de gracia, porque Noé, ¿qué hizo? Halló gracia ante los ojos de Dios, dice Génesis 6:1. Abraham era idólatra, dice en uno de los profetas, que ahora no me estoy acordando. Allá lejos era idólatra. Y Dios va y lo dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Pacto de gracia. Sigue adelante, en el capítulo 12, cuando ya está en la tierra, la obediencia de Abraham, está en la tierra en Canaán, le dice: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y podríamos seguir. Pero cuando Cristo hace el pacto que sella todo, el pacto de gracia, que el pacto de redención, el pacto de gracia sellado por la obra de Cristo, Adán que no podía cumplir, y eso lo vimos en Romanos 5:14, todas las demandas Cristo las vivió a la perfección. Todas las demandas del Padre que Adán no pudo, Cristo las cumplió. Dije ya que somos salvos, la Escritura dice que somos salvos por la gracia de Dios, pero por medio de la obra y la persona de Jesucristo, de nuestro sustituto. Y si no solo por la muerte, sino por la vida de Cristo. Porque Dios, en su ira, podría consumir en cualquier momento al pecado y a los pecadores. Porque Él está irado contra el pecado y los pecadores. Y algunos por ahí mencionan o dicen que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de ira, y en el Nuevo Testamento, al venir Cristo y morir en la cruz, es un Dios de misericordia. Como que cambió su parte. No, Dios siempre fue un Dios de ira y misericordia, si no en el Edén ya hubiera terminado todo, al pecar nuestros padres. Con Adán, con Noé, con Abraham, con todos, hubiera terminado todo. Incluso cuando Dios le dice a Moisés: apártate, quítate que voy a consumirlos. Y entonces no es que Dios no se olvida de que es un Dios de misericordia, sino que cuando Moisés le dice: acuérdate de tu misericordia, entonces Dios expresa su misericordia. Dios siempre fue un Dios misericordioso, pero también un Dios santo, justo, tanto en el Antiguo Testamento, pero aún más en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios derrama toda su ira que tendría que haber mandado sobre la humanidad, sobre Cristo. Y eso quiero leerlo para terminar. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esto habla Isaías 500 años antes de que Cristo venga. 400, 500 sí. Morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero lo que quiero resaltar es la palabra molido. Ustedes saben lo que es moler, ¿no? Ya ahora por ahí no usamos más la moledora, pero cuando éramos chicos, harina de maíz. Harina de maíz, sí, en la quilera. ¿Se imaginan ustedes ahí los granos de maíz? O si no, la próxima vez que vayan a la carnicería y le dicen: deme 1 kilo de picada, ¿y qué hace el carnicero? Pasa por la moledora. Se lo pasa por la picadora. A veces cada 2 veces. Eso es moler, y a veces 2 veces sí.
Eso es lo que Dios hace. Dígame si esto no es un acto de ira de Dios descargado por el pecado. Porque Cristo toma el lugar ahí del pecador. Y Dios tiene que descargar esa ira, porque si no, no sería justo. La justicia demanda que haya un acto de justicia. Si hay pecado, hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? El justo, por los injustos. Aunque Él se haya sometido al pacto, haya cumplido todo, cuando cumple la parte de Adán, dice, bueno, ahora Adán pecó, estoy dando en palabras mías, ¿no? Adán pecó, ahora toca que yo tome ese lugar también, porque él pecó, se apartó, tomo el lugar de Adán y de toda la humanidad y quiero que me castigues en lugar de Adán. Es el pacto de redención, pero el pacto de gracia es ¿para quién? Para aquellos que no se merecían. Para todos aquellos que, viendo esa necesidad de salvación, se abren a Cristo y la reciben, depositan su confianza sin tener nada que ofrecer ante Dios. Como conclusión, la salvación no es merecida, es obra de Cristo y no es gratis. Pero últimamente se estaba hablando de que nada es gratis, ¿sí? Por ahí se quiere aclarar. Es cierto, nada es gratis. La salvación no es gratis. Gratis para mí, pero le costó muy caro al Señor tener que tomar, no el hecho de morir, así, bueno, muero y ya está. No fue solo el hecho de morir, sino de cargar nuestros pecados, fue lo que el peso que Él molido, como en un mortero, como en una máquina, Dios lo metió adentro y lo molió por mis pecados. El pacto de gracia es la demostración del favor inmerecido que muestra Dios justo, santo, sobre los pecadores. Ser salvo es reconocer que por la justicia de Dios merezco el castigo eterno, pero por la gracia y la obra de Cristo, no solo en su muerte y en su vida, puedo y más quiero ser salvado cuando reconozco, soy salvado de la ira eterna de Dios. Esto espero que todos ya hayan tomado la decisión y hayan entendido el pacto de gracia. Y si alguien todavía no lo entendió y tiene dudas, puede consultar a Lucas, a mí. Ir a su casa y revisar su vida, si ya tiene hecho el pacto a favor suyo, que si Cristo realmente murió por mí. Y si alguien que no está viendo también lo puede hacer, que todavía no haya aceptado al Señor, que abra su corazón. Habiendo visto todo lo que el Señor nos muestra en estos capítulos, o en este párrafo que hemos estudiado, espero que nadie más tenga duda. El Señor nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. Oramos, Señor nuestro Dios, gracias por poder recordar en la manera que es tan fácil, tan sencillo puesto, fácil no sencillo, fácil de entender tal vez, pero sencillo en tu palabra, en donde nos muestra lo que Cristo en realidad vino a hacer. No solo fue un buen hombre, un gran profeta, que de hecho lo fue, no solo murió, sino que eso fue a lo que realmente tuvo, aun por tener un costo a favor nuestro. El hecho de que hoy podamos gozar, ser no solamente adoptados hijos, sino tener el regalo del Espíritu Santo y la vida eterna. Amén. Amén.